Ustedes están recordando de los anécdotas del interior de nuestro país. Yo hace 25 años daba prácticas 1, 2, ahora la teoría 1, 2. 25 años se dio cuenta que todo era teoría. La teoría nace de la práctica. Pero vos comenzaste al revés. Si fue en el congreso académico, decidieron que sea teoría. Bueno, oiga, ahora siguiendo ya la línea del programa, para este primer tema vamos a revisar algunos elementos de teoría del Estado y teoría de la administración pública. Y para el efecto, en esa materia de lo que es teoría de la administración pública, hay un pequeño documento, aparte de otros que les vamos a enviar un poquito más densos. Pero para trabajar este tema de teoría del Estado y teoría de la administración pública, vamos a ver, por ejemplo, cómo abordarlo. En el caso, en el caso de lo que es teoría del Estado, lo primero que tenemos que ver es de que para estudiar el fenómeno del Estado no hay una teoría única. Ese es un primer punto. Existen diferentes teorías y orientaciones teóricas. Entonces hay desde posiciones legalistas que cuando se hablan del Estado inmediatamente se refieren al Estado de Derecho. Entonces, para poderlo abordar desde una perspectiva de teoría del Estado, lo primero que hay que tomar en consideración es de que hay concepciones del Estado desde la perspectiva de las ciencias sociales, especialmente del derecho, de la sociología y la ciencia política. Son teorías y algunas hay hasta enfrentadas. Entonces, primero, es importante considerar de que existe toda una tradición positivista que es la que da origen al llamado Estado de Derecho. Y en este sentido, el Estado surge en contraposición, o sea, el Estado de Derecho es el resultado de esa transformación del Estado absolutista, de las monarquías. Justamente por eso vamos a ver inmediatamente después a Luc y a Rousseau, que son los que dan las bases de la separación de poderes, de que el Estado no es el rey, no es absoluto, sino que en ese proceso de transformación surge el positivismo y poder del Estado de Derecho, y algunos dicen el Estado de Derecho. Entonces acá uno de los principales aportes del Estado de Derecho y del Estado positivo son los ingleses, o sea, eso es la concepción anglosajona, y se viene a cristalizar toda la constitución política de los Estados Unidos, donde ahí se norma, en definitiva, de que el Estado tiene que tener separación de poderes y con eso las bases de la democracia. Pero toda esa tradición se conoce como positivista, como el Estado positivo, el Estado de Derecho. Entonces hay toda una línea de estudio de lo que es el Estado desde la perspectiva del derecho. Entonces aquí hay colegas abogados. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es un conjunto de preceptos jurídico-legales que sirven para regular la conducta colectiva y la conducta individual. El territorio, la población, son las instituciones del Estado. Pero todo eso está regulado, es parte de una normativa. Entonces el Estado es un ente abstracto, son leyes. Esa es una concepción. Y también están otros aportes que vamos a ver. Pero lo que nos interesa en este momento es que veamos justamente que hay distintas orientaciones, y este documentito usted lo puede leer más despacio en casa. Están los elementos constitutivos del Estado bajo esa perspectiva, que, como ustedes ya lo sabemos, están cristalizados aún en la Constitución Política de la República. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado? El derecho, territorio, población, gobierno, estructura jurídica y soberanía, básicamente. Soberanía. Sin embargo, cuando se habla
de las relaciones Estado-sociedad, por ejemplo, cuando hablamos de políticas públicas, las políticas públicas son un proceso de intermediación entre el Estado y la sociedad civil. Pero si manejamos esta concepción del Estado donde está metido el territorio, la población, ahí está la sociedad civil, como que no nos funciona ese concepto. Entonces miren, los politólogos se han dicho, miren, lo que pasa es que hay que considerar las acepciones del Estado en dos dimensiones. Desde una perspectiva general, el Estado es, como lo plantea el positivismo, el Estado de Derecho es todo, población, territorio, etc. Y esa concepción sirve para hacer comparaciones entre estados. Si vamos a comparar el Estado de Guatemala contra otro Estado, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver de población, tantos millones, territorio, 108.800 kilómetros cuadrados y el otro Estado, aspectos relacionados con gobierno, cuál es su estructura, es Estado federado, es Estado unitario, presidencialista, esto sí que toda esa discusión, pero es una discusión que esta concepción global nos sirve más para hacer comparaciones entre estados. Pero cuando se habla de políticas públicas, eso nos vincula directamente a la administración pública, entonces ahí la concepción del Estado, desde la perspectiva de la ciencia política, tiene que ser QA aparato, o sea, aparato de Estado. Y el aparato de Estado se entiende como un conjunto de organismos e instituciones de poder del Estado. ¿Qué organismos? Ejecutivo, legislativo, judicial, y el marco institucional que se desprende de estos organismos. ¿Qué generan? ¿Qué generan los organismos? Bienes, servicios y qué más. El Estado genera otro tipo de elementos que no genera el sector privado, que es, digamos, la especificidad del Estado. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que hace Don Ovidio allá en el Congreso? Generar leyes. Entonces el Estado que genera bienes, servicios y regulaciones. Bienes, servicios y regulaciones. Pero el sector privado genera bienes y servicios, pero no puede generar regulaciones, porque las regulaciones son normas de observancia para toda la sociedad y los individuos que conforman el Estado. Entonces ahí viene toda esa discusión de lo que es el aparato del Estado. Luego, desde el punto de vista del estudio del Estado, también está la concepción liberal del Estado. Y en ese sentido, fíjense que el liberalismo, cuando uno ya se mete a estudiar el liberalismo, entonces, miren, le dicen algunos autores, dice que el liberalismo no es homogéneo, porque hay liberalismo filosófico, liberalismo económico y liberalismo político. Y a veces hay reduccionismos, cuando uno mira la televisión, algunos dicen, mire, es que lo que pasa de que el Estado no se tiene que meter, o sea, el Estado no tiene que regular nada, porque miren, el liberalismo es dejar que las leyes del mercado regulen la economía, pues, pero ahí está hablando de liberalismo económico, no está hablando de liberalismo político. Y el liberalismo filosófico es otra dimensión. Entonces, cuando hablamos del Estado, estamos hablando del liberalismo político. Esa es otra historia. Entonces vienen algunos sectores de la sociedad y se apoyan en principios del liberalismo económico para querer cuestionar aspectos de Estado, y ahí no están utilizando el liberalismo político. Entonces, ese es un primer punto para estudiar tu vida del Estado desde el punto de vista del liberalismo, que hay que analizar en cuál de las dimensiones está. Por favor. Yo creo que en el caso, por ejemplo, lo que sí tendríamos que tener más de alguna, tal vez no consenso, pero tal vez algún parámetro de, podría ser, por ejemplo, tomar la teoría del Estado de Borúa, por ejemplo, porque yo creo que en Guatemala es el que más se usa, ¿verdad? Porque ese tiene tal vez una mayor coincidencia común, tal vez con un enfoque sociológico, que no es como tan económico, pero tampoco tan legal, pues. Yo lo veo así como más sociológico, pero no sé cómo para tener algún criterio, digamos, aproximado o de cierta manera generalizado en el curso, para fines de, porque recordad que cuando se haga la tesis, esos enfoques van a ser obviamente revisados y entonces como para no haber de alguna manera una contradicción en cuanto a los enfoques, porque por ejemplo a mí, Borúa, para lo que es teoría del Estado, para mí me satisface mucho porque me quita esa tendencia económica que tengo. Claro. Pero es importante hacer la aclaración, ¿verdad? Para que veamos que el liberalismo está en esas dimensiones y que con mucha facilidad podemos irnos hacia lo económico o a lo filosófico, porque en lo filosófico, por ejemplo, el planteamiento es de que el hombre
es libre de pensar, la libre libertad de pensamiento, la libre libertad de elegir dogmas, religión, posiciones ideológicas, hay libertad como ser humano. Él está hablando de liberalismo filosófico, de la concepción del mundo, ¿verdad? Incluso Papa Francisco en su última, que está preparando un Vaticano, Papa Francisco habla precisamente de lo inhumano del mercado. Y dice ahora que en Guatemala ahorita está de moda, por ejemplo, la prostitución del mercado que hicieron las farmacias en la venta de medicina. Entonces ese es un caso típico, por ejemplo, de cómo se está como llegando a un nivel ya de, digamos, de generalización o de invocación a lo drástico que es el mercado. Entonces Papa Francisco ya está sentando una posición que de alguna manera se están atreviendo otros corrientes de pensamiento a presionar, y de hecho ya en Guatemala se están dando esas pinceladas de expresión, ¿verdad? Y realmente se está dando cuenta la gente que el mercado no es pues Exacto. Bueno, entonces aquí la idea es de que vayamos viendo que hay distintas orientaciones, posiciones, completamente teorías, porque algunos dicen enfoques, pero el concepto es teorías, ¿ya? Porque la ciencia ¿qué es? Es un conjunto de teorías, en este caso ciencias sociales. Y hay, en torno a un determinado objeto o fenómeno, hay posiciones teóricas. Entonces, en materia del Estado, pues, aparece el positivismo del Estado de Derecho, ese es su fuerte, y eso da origen a toda la concepción del Estado moderno, y eso es la plataforma para las concepciones del Estado liberal, después que se apoyan en el Estado de Derecho. Pero también hay concepciones que son totalmente opuestas. Entonces viene el marxismo y dice que el Estado hacemos todo. No, eso no es cierto. El Estado es un instrumento de clase, de dominación. El Estado es un instrumento que las clases dominantes y la burguesía o la oligarquía ha hecho a su manera, y el derecho también es la voluntad de la clase dominante convertida en ley para defender intereses de clase. Es otra posición. Entonces la idea acá es de que tenemos que analizar, tener referencias teóricas para tener una concepción mucho más amplia, porque la obligación nuestra, y esa es la obligación de hacer ciencia, es de que no tenemos que asumir posiciones en la cátedra, pues, o en el estudio, no tenemos que asumir posiciones, sino que la responsabilidad del académico, del estudioso, es conocer las diferentes teorías y dominarlas. Una cuestión ya personal es decir, a mí me gusta más y por ahí me voy, ¿verdad? Pero esa es una posición personal e ideológica, ¿vale? No, y es que por eso es tan importante cuando empezaba este enunciado, Estado, gobierno y administración pública, porque probablemente una de las maneras que más nos define ideológicamente es cómo definimos el Estado. Vos definís el Estado como vos querrás y te posiciona inmediatamente ideológicamente, ¿verdad? Por eso es que no puede haber una uniformidad, digamos, en el grupo, porque cada quien lo entenderemos como mejor nos parezca, pero al definir el Estado, en cambio, el gobierno, la administración pública no necesariamente, pero al definir el Estado, uno se define ideológicamente. Claro, exactamente. Bien, entonces, acá en esta perspectiva hay una concepción que, digamos, desde el marxismo está ideologizada, porque se considera que el Estado representa intereses de determinados segmentos de la clase, y que está al servicio de esa clase, y que las políticas están al servicio de esa clase, que toda la estructura de la sociedad está dada para ese tipo de relaciones de poder. Entonces surge como parte de eso la teoría de la dominación, la teoría del poder y la dominación de una clase sobre la otra, de las clases sociales. Entonces desde esta perspectiva, mire, aquí en la sociedad está estructurada en clases sociales, una clase alta que es la burguesía, la que tiene a su servicio el Estado, las instituciones, el derecho, etc. Y la otra que es básicamente la clase que trabaja, de apoyo. Y toda la estructura de poder político, los partidos políticos, el sistema de partidos políticos, la normativa jurídico-legal para accesar al poder, está dado a esas élites. Entonces, es esta concepción. Pero entonces la obligación nuestra es
ver porque fíjense que actualmente las tendencias en la región están como en disputa, porque digamos los avances del liberalismo que actualmente están en su versión contemporánea, que es el liberalismo a partir del consenso de Washington que hablábamos, todas esas reformas responden a esa teoría, pero se ve que en la región hay algunos países que se están tratando de ir por otra vía, que pareciera que fuera neokeynesianismo, neoestructuralismo, y detrás del neoestructuralismo están este tipo de concepciones, ¿verdad? Donde el Estado básicamente tiene que tener control sobre, en primer lugar, lo que son las funciones estratégicas y los recursos estratégicos. El sector privado no puede ser dueño del petróleo, ni de electricidad, ni de las telefónicas. Entonces, pero esos son signos de un Estado con estas características. Un Estado, la planificación es centralizada, todo lo que se trató de experimentar y que ha entrado en una crisis. Otro de los elementos a tomar en consideración es que a la luz de esos procesos de transformación, con la caída del muro y el avance de las reformas de las que hablábamos, se deslegitima la teoría. Entonces se trata de plantear un pensamiento único, y hay una gran contradicción, como decía uno de los grandes teóricos, el premio Nobel, Paul Samuelson. Dice, miren, lo que pasa es que los actuales ideólogos neoliberales plantean la libertad de pensamiento en el plano filosófico, la libertad de las fuerzas de mercado. Pero están diciendo de que la única teoría válida es esa, ¿verdad? Y que la otra no sirvió para nada. Entonces se está volviendo un pensamiento único, un mundo unipolar. Está esa discusión. Pero en América Latina pareciera de que se está buscando una tercera vía. Pero si uno no conoce cuáles son esos planteamientos, como para poder analizar si van por esa vía o por qué vía, o es una tercera opción, porque todo Estado tiene detrás una teoría o un paradigma para su organización y funcionamiento. Y el modelo de desarrollo se fundamenta en alguna de estas teorías. Entonces, es importante, digamos, que el estudio de lo que es el Estado, porque como decía Jorge, dependiendo de la concepción del modelo de desarrollo del tipo de Estado, así será el tipo de régimen político, el gobierno y la administración pública, los procesos de gestión. Entonces aquí en este documento viene toda una breve conceptualización de lo que es eso, lo que es el gobierno,